El Rey Tart. La misa de la muerte. Muchos de nosotros nos distanciamos de ella, y cuando vemos un momento como este, nos une a todos. Sí, esto es. Fue durante la celebración del año 2022 del declive de los jeroglíficos. Durante más de un siglo el mundo contempló el rostro dorado de un joven rey y nunca vio lo que se escondía debajo. A finales de 2024, un equipo de físicos introdujo un escáner cuántico en el Gran Museo Egipcio, fuera del horario de atención, con la intención de realizar una prueba rutinaria en la máscara funeraria de Tutankamón. La máscara de oro de Tuten es reconocida como una de las obras de arte más famosas del mundo, pero lo que apareció en sus pantallas era imposible. Debajo de los jeroglíficos que formaban el nombre de Tutankamón, otro nombre yacía oculto, aplanado a martillazos y borrado de la historia. ¿A quién pertenecía? ¿Y por qué se ocultó deliberadamente? En ese instante, la máscara que había cautivado a millones se convirtió en la clave de un secreto enterrado durante 3000 años. ¿Podría este descubrimiento cambiar todo lo que creíamos saber sobre la edad de oro de Egipto? Las respuestas, enterradas bajo capas de oro y engaño, apenas comienzan a emerger. Oro, mentiras y faraones. Para comprender la magnitud de este descubrimiento, primero hay que entender qué representa la máscara. En noviembre de 1922, un arqueólogo británico llamado Howard Carter realizó el hallazgo más espectacular en la historia de la arqueología. Tras años de búsqueda en el Valle de los Reyes, descubrió la entrada a una tumba que había permanecido sellada durante más de 3 milenios. Cuando se asomó por un pequeño agujero en la entrada y su ayudante le preguntó qué veía, Carter, según se cuenta, susurró: «Cosas maravillosas». Aquello se quedó corto. Dentro de la tumba se escondía un tesoro inimaginable: carros dorados y lechos ceremoniales, cofres enjollados y jarrones de alabastro, estatuas de dioses y guardianes que velaban eternamente, un trono real cubierto de pan de oro, y en la cámara funeraria, dentro de 3 ataúdes ornamentados, uno dentro del otro como muñecas rusas, yacía la momia del niño faraón Tutankamón. Finalmente, el cuerpo, ahora momificado, se envuelve de pies a cabeza con cientos de metros de vendas de lino. Su rostro cubierto por una máscara de oro macizo se convertiría en la imagen más reconocida del mundo antiguo. La máscara es verdaderamente impresionante. Mide 53 centímetros de alto y pesa más de 10 kilogramos de oro macizo, más pesado que una bola de bolos, moldeado con la forma del sereno rostro de un joven rey. Los ojos están incrustados con obsidiana y cuarzo, lo que les confiere un realismo inquietante. Las cejas y el delineador de ojos están hechos de lapislázuli, la piedra azul profundo que los antiguos egipcios valoraban por encima de casi todas las demás. Bandas de vidrio de colores adornan el tocado real. Una cobra y un buitre, símbolos del Alto y Bajo Egipto, se alzan desde la frente, proclamando el dominio del portador sobre el reino unificado. Para los antiguos egipcios, esto no era simplemente arte, era tecnología sagrada. Creían que el oro era la carne de los dioses, imperecedero y eterno. El propósito de la máscara era proteger la momia del faraón y ayudar a su alma, su Ka, a reconocer su propio cuerpo en el más allá. Sin este rostro dorado, el espíritu del rey podría vagar perdido para siempre, incapaz de encontrar el camino de regreso a casa. En el reverso de la máscara se encuentran grabados jeroglíficos del Libro de los Muertos, con invocaciones mágicas doradas destinadas a guiar y proteger al faraón en su viaje por el inframundo. Todo en este objeto fue diseñado para asegurar la inmortalidad. Y, en cierto modo, lo logró. 3000 años después, Tutankamón es el faraón más famoso que jamás haya existido. Su rostro dorado es reconocido en todos los rincones del planeta. Pero casi desde el momento de su descubrimiento, los expertos notaron detalles que no cuadraban del todo. La máscara era hermosa. Sí, era magnífica. Pero algo no cuadraba. Las pistas estaban ahí desde el principio, a la vista de todos, esperando a que alguien las viera con suficiente atención. El problema de los 70 días. El primer problema era el tiempo. El rey Tutankamón murió repentinamente a los 19 años. Probablemente a causa de una infección tras una grave fractura de pierna.
Su muerte fue inesperada, y en el antiguo Egipto, las muertes inesperadas generaban auténticos quebraderos de cabeza logísticos. Según la ley religiosa egipcia, un faraón debía ser momificado y enterrado en un plazo exacto de 70 días. No se trataba de una sugerencia, sino de un mandato divino. Este periodo de 70 días coincidía con el momento en que la estrella Sirio desaparecía del horizonte cada año. Los egipcios creían que el alma del faraón emprendía un viaje similar a través de la oscuridad antes de alcanzar la vida eterna. Pensemos en todo lo que debía ocurrir en esos 70 días. El cuerpo debía ser lavado, purificado e embalsamado. Un proceso complejo que incluía la extracción de los órganos internos, el tratamiento con sal de natrón y el cuidadoso envoltorio con cientos de metros de vendas de lino. La tumba debía prepararse, sus paredes pintadas con escenas del más allá y sus cámaras provistas de todo lo necesario para la eternidad. Se debían construir y decorar 3 sarcófagos contiguos. Miles de objetos debían ser reunidos, bendecidos y dispuestos según especificaciones rituales precisas, y la máscara funeraria, de más de 10 kilogramos de oro macizo, moldeada y pulida a la perfección, tuvo que crearse desde cero. 70 días para todo el proceso. Los orfebres modernos calculan que crear una máscara de esta calidad, incluso con las herramientas actuales, requeriría meses de trabajo a tiempo completo. Los antiguos egipcios eran maestros artesanos, pero trabajaban con herramientas de bronce y hornos de carbón. El tiempo parecía imposible. Y cuando los arqueólogos examinaron la tumba, encontraron pruebas que confirmaron sus sospechas. La cámara funeraria era diminuta, mucho más pequeña que cualquier otra tumba de faraón en el Valle de los Reyes. Las pinturas de las paredes mostraban señales de haber sido hechas con prisa, con pinceladas visibles y zonas que parecían inacabadas. El enorme sarcófago de piedra tenía desconchones en las esquinas, como si los trabajadores hubieran tenido que forzarlo para introducirlo en un espacio demasiado pequeño, dañándolo en su prisa. El panorama que emergía era inquietante. No parecía el entierro cuidadosamente planeado de un rey dios. Parecía un trabajo apresurado, una carrera frenética por enterrar a un adolescente muerto antes de que expirara el plazo de 70 días. Y si la tumba en sí era improvisada, ¿qué había de los tesoros en su interior? ¿Y la máscara? Los tesoros robados. A medida que los eruditos estudiaban con más detenimiento los artefactos de la tumba de Tutankamón, surgió un patrón perturbador. Muchos de los objetos no parecían haber sido hechos para él. Las estatuas tenían rasgos faciales que no coincidían con la momia del rey. Las joyas parecían haber sido diseñadas para el cuerpo de una mujer. Los cartúes, los marcos ovalados que contenían nombres reales, mostraban signos de alteración, con un nombre grabado sobre otro. La tumba estaba llena de objetos reutilizados, originalmente creados para otra persona y adaptados apresuradamente para el entierro del joven rey. Esto no era necesariamente escandaloso. Los sacerdotes del antiguo Egipto eran personas prácticas. Si un faraón moría inesperadamente y no había tiempo para crear nuevos ajuares funerarios, usarían lo que estuviera disponible. Lo importante era completar los rituales a tiempo. Los dioses lo entenderían. Pero la máscara era diferente. La máscara era el objeto más importante de todo el entierro. Era el rostro que representaría al faraón por toda la eternidad. Sin duda, los sacerdotes no habrían cedido en ese aspecto. Entonces, los investigadores se fijaron en las orejas. La máscara tiene las orejas perforadas, con pequeños agujeros en los lóbulos donde colgaban los pendientes. En el arte del antiguo Egipto, este era un detalle significativo. Las orejas perforadas solo se representaban en mujeres y niños. Un faraón adulto, especialmente en el contexto sagrado de una máscara funeraria, jamás sería representado con las orejas perforadas. Sería como ponerle una corona a un campesino. El simbolismo era completamente erróneo. Algunos egiptólogos intentaron justificarlo. Quizás fue una elección estilística. Quizás Tutankamón usó pendientes de niño y los artistas decidieron conmemorarlo. Pero las explicaciones parecían forzadas. Simplemente, no se hacían orejas perforadas en la máscara funeraria de un faraón. También estaba el rostro en sí. Los expertos que compararon la máscara con otras representaciones de Tutankamón
observaron que los rasgos parecían diferentes. La mandíbula era más delicada, los pómulos más prominentes, la impresión general era más suave, más femenina, y el oro del rostro tenía un tono ligeramente distinto al del tocado, un matiz rojizo que sugería su posible procedencia diferente. Comenzó a gestarse una teoría, susurrada al principio en los círculos académicos y luego debatida abiertamente en revistas y congresos. ¿Y si la máscara no fue hecha para el rey Tutankamón? ¿Y si fue hecha para otra persona? Alguien cuyo rostro fue recortado y reemplazado por uno nuevo, con los rasgos del joven rey. La reina que desapareció. Si la máscara fue robada a otra persona, solo había una candidata que encajaba. Su nombre era Nefertiti, una de las figuras más poderosas y enigmáticas de la historia del antiguo Egipto. Fue la gran esposa del faraón Akenatón, padre de Tutankamón, lo que la convirtió en la madrastra del joven rey. Pero fue mucho más que una consorte. Registros y obras de arte antiguas la representan como una corregente, derrotando enemigos y ofreciendo sacrificios a los dioses, actividades normalmente reservadas solo a los faraones. El famoso busto pintado de Nefertiti, descubierto en 1912, revela a una mujer de extraordinaria belleza, con pómulos altos, un cuello elegante y un aire de serena autoridad. Pero su historia termina en misterio. Alrededor del 12º año del reinado de Akenatón, Nefertiti simplemente desapareció de los registros históricos. Su nombre se esfuma de los monumentos. Su imagen deja de aparecer en las obras de arte. Es como si hubiera sido borrada de la existencia. Durante décadas, los estudiosos supusieron que había muerto, quizás a causa de una plaga que asoló la corte real, pero otra teoría cobró fuerza. Algunos historiadores creen que Nefertiti no murió. Creen que cambió su nombre y se convirtió en faraona. La evidencia es circunstancial, pero convincente. Poco después de la desaparición de Nefertiti, aparece en los registros un nuevo corregente que gobierna junto a Akenatón bajo el nombre de Trono de Nefernuatin. El nombre en sí es revelador, ya que incorpora el nombre de la propia Nefertiti. Tras la muerte de Akenatón, este faraón parece haber gobernado solo durante un breve periodo antes de que Tutankamón ascendiera al trono. Si esta teoría es correcta, entonces Nefertiti no era solo una reina. Era una faraona por derecho propio, con derecho a todos los ajuares funerarios que su estatus exigía, incluyendo una máscara funeraria de oro. La cronología encaja a la perfección. Nefertiti habría muerto poco antes que Tutankamón. Su equipo funerario habría estado listo y esperando. Cuando el joven rey murió inesperadamente, sus sacerdotes se habrían enfrentado a una elección imposible: enviarlo al más allá sin una máscara adecuada o pedir prestada una a su madrastra recientemente fallecida. Las orejas perforadas, los rasgos femeninos, el oro diferente. Todo tenía sentido si la máscara había sido creada para una mujer y modificada apresuradamente para un hombre. Pero esto era solo una teoría, sin pruebas contundentes, sin evidencia de que la máscara hubiera sido alterada. Seguía siendo una especulación. Y entonces llegó el accidente que lo cambió todo: la identidad secreta de Tutankamón. En 2014, el mundo recibió una noticia que dejó a egiptólogos y profesionales de museos consternados. Ahora, Egipto, el país que trabaja para exhibir sus propios artefactos históricos, muchos de los cuales se encuentran en museos de otras partes del mundo. Durante una limpieza rutinaria en el Museo Egipcio de El Cairo, la máscara dorada del rey Tut había sufrido daños. La barba ceremonial trenzada, un símbolo de realeza divina que conectaba al faraón con Osiris, dios del inframundo, se había roto por completo. Lo que sucedió después empeoró infinitamente la situación. En lugar de llamar a conservadores expertos, el personal del museo entró en pánico. Tomaron un tubo de epoxi, el adhesivo industrial que se usa para arreglar una tubería con fugas o reparar una pieza rota del coche, y volvieron a pegar la barba. Untaron el exceso de pegamento sobre la barbilla dorada y esperaron que nadie se diera cuenta. Pero todos se dieron cuenta. El mayor tesoro arqueológico del mundo, que había sobrevivido intacto durante más de 33 siglos, había sido desfigurado por pegamento de ferretería. La reacción fue inmediata y furiosa.
El gobierno egipcio inició una investigación. Los funcionarios del museo fueron sancionados y se contrató a un equipo de expertos internacionales, liderado por el conservador alemán Christian Ekman, para reparar el daño y restaurar la máscara a su estado original. Ekman comprendió que este desastre también representaba una oportunidad sin precedentes. Por primera vez desde que Howard Carter extrajera la máscara de la momia de Tutankamón en 1925, el artefacto podría examinarse con equipo científico moderno. Antes de volver a colocar la barba correctamente, el equipo de Ekman sometería la máscara al análisis más exhaustivo de su historia. Utilizarían todas las herramientas a su alcance para responder a la pregunta de Nefertiti de una vez por todas. El veredicto de la radiografía. La principal tecnología empleada por el equipo de Ekman fue la fluorescencia de rayos X, XRF. Esta técnica consiste en bombardear un objeto con rayos X, lo que provoca que los átomos del material emitan su propia radiación característica. Al analizar esta radiación, los científicos pueden determinar la composición química exacta del objeto, incluso a nivel de oligoelementos. Si la máscara hubiera sido alterada, si se hubiera soldado un nuevo rostro a un tocado existente, el análisis XRF lo revelaría. Los distintos lotes de oro tienen diferentes firmas químicas, variaciones mínimas en las cantidades de plata, cobre y otros metales mezclados en la aleación. La soldadura se vería como una capa química diferenciada. Las uniones serían visibles como discontinuidades en la estructura metálica. El equipo de Ekman pasó meses escaneando cada centímetro de la máscara. Analizaron el rostro, el tocado y el cartujo con el nombre real. Buscaron cualquier indicio de que la pieza hubiera sido modificada. Cuando llegaron los resultados, la comunidad egiptológica respiró aliviada. La máscara, declaró Ekman, era auténtica. El oro del rostro y el del tocado tenían la misma composición química. Provenían del mismo lote de metal. No había evidencia de retoques, ni costuras ocultas, ni rastro de que se hubiera añadido otro rostro. Ekman presentó un argumento particularmente elegante sobre por qué no se podía reemplazar el rostro. La máscara presenta delicadas incrustaciones de vidrio azul alrededor de los ojos y en las franjas del tocado. El vidrio es frágil. Si los antiguos artesanos hubieran soldado una nueva cara a la máscara, el proceso habría requerido temperaturas superiores a los 1500 grados Fahrenheit. Un calor así habría agrietado o derretido el cristal al instante. Pero el cristal estaba perfecto, intacto. La conclusión parecía inevitable. La máscara había sido creada como una pieza única específicamente para el rey Tuten. En cuanto a las orejas perforadas, Ekman sugirió que se trataba simplemente de una convención artística o quizás una referencia a la infancia de Tutankamón. Los rasgos femeninos eran el resultado del estilo artístico de Amarna, popular en aquella época. La ligera diferencia de color en el oro era un efecto de la luz o una elección estética deliberada. Cada anomalía tenía una explicación. La teoría de Nefertiti quedó descartada. El equipo de Ekman retiró cuidadosamente la resina epoxi, volvió a colocar la barba con cera de abejas, el mismo adhesivo natural que habrían usado los antiguos egipcios, y declaró la máscara restaurada y el misterio resuelto. El caso estaba cerrado, excepto que no se trataba de una revelación cuántica. Para un pequeño grupo de investigadores, las conclusiones de Ekman sobre la máscara de Tutankhamón parecían incompletas. El plazo de 70 días seguía siendo poco creíble. Las orejas perforadas violaban todas las convenciones del arte fiónico. Los delicados rasgos femeninos parecían fuera de lugar en el rostro de un adolescente. Los escépticos argumentaban que el problema no radicaba en los datos de Ekman, sino en las limitaciones de su tecnología. Los rayos X pueden detectar la densidad y la composición. Pero, ¿qué habría pasado si el artesano hubiera sido más ingenioso de lo que cualquier máquina pudiera percibir? ¿Y si el oro utilizado para rellenar los pendientes procediera del lote original? ¿Y si el cartón se hubiera aplanado a martillazos y vuelto a tallar sin añadir metal nuevo? ¿Y si la cara se hubiera unido por detrás, dejando la parte frontal impecable? Los rayos X lo verían todo como un único objeto inalterado. No pueden revelar el historial térmico del metal,
detectar el recalentamiento ni exponer uniones de apenas unos pocos átomos de espesor. Para ello, se requería un enfoque completamente nuevo, una tecnología que no existía cuando Ekman trabajaba. Para 2024, esa tecnología ya era una realidad. La resonancia magnética cuántica, RMC, suena a ciencia ficción. En lugar de hacer pasar rayos X a través de un objeto, la RMC dispara partículas cuánticas hacia el objetivo. Estas partículas interactúan con los átomos individuales, revelando no solo su composición química, sino también su historia física. Puede detectar patrones de tensión, variaciones en la estructura cristalina y parece invisible para cualquier otro método, donde dos piezas de metal se vuelven molecularmente indistinguibles. Bajo el nombre en clave, Proyecto Osiris, el pozo de Osiris es anterior a las pirámides. Físicos y egiptólogos obtuvieron permiso del Ministerio de Antigüedades egipcio para escanear la máscara. Oficialmente, se trataba de una demostración tecnológica, no de una investigación. Una noche de 2024, tras el cierre del museo, el escáner cobró vida, mapeando la estructura atómica de la máscara capa por capa. Horas de datos confirmaron los hallazgos de Ekman hasta que apareció el Cartoo. Cartoo y un Cartoo es una especie de firma. Lo que el escáner reveló allí cambiaría todo lo que creíamos saber sobre Tutankhamón y la máscara que había ocultado sus secretos durante 3000 años, el fantasma en el oro. La primera anomalía que detectó el escáner se encontraba en el borde del rostro. Las imágenes cuánticas revelaron lo que el equipo denominó efecto fantasma térmico, una huella molecular que indica que el oro, en un contorno preciso, se había calentado a una temperatura diferente a la del metal circundante. Ekman tenía razón al afirmar que la soldadura tradicional habría dañado las incrustaciones de vidrio. Sin embargo, los antiguos artesanos no soldaban desde el frente. Unían la superficie desde la parte posterior mediante una técnica de calentamiento a alta presión que dejaba la superficie frontal intacta. Los rayos X habían visto un rostro sin fisuras. El escáner cuántico vio los patrones de tensión que revelaban que había sido cortado y reemplazado. Las orejas fueron el siguiente paso. Los rayos X mostraron oro macizo. El escáner cuántico encontró dos tapones cilíndricos perfectos, varillas de oro que habían sido insertadas en los agujeros perforados originales y luego martilladas y pulidas hasta volverse invisibles. Los tapones estaban hechos de la misma aleación que el resto de la máscara, razón por la cual el análisis XRF no los detectó, pero el escáner cuántico detectó diferencias en la estructura granular del metal y su historial de enfriamiento. Las orejas habían sido perforadas. Alguien había rellenado esos agujeros, pero fue el Cartoo el que proporcionó la prueba final e innegable. Los rayos X solo vieron los jeroglíficos que deletreaban el nombre de Tutankhamón. El escáner cuántico examinó más a fondo, detectando el desplazamiento atómico bajo la superficie. El oro en esa área había sido martillado, aplanado y raspado de una manera que el resto de la máscara no lo había sido. La inscripción original había sido borrada por completo. Sus personajes fueron aniquilados por una violencia cuidadosa y deliberada, y el escáner cuántico podía hacer algo que ninguna tecnología anterior había logrado. Mediante el mapeo de las huellas microscópicas del martilleo original, las tenues impresiones dejadas en la estructura atómica del metal, se pudo reconstruir digitalmente lo que una vez estuvo allí. El equipo ejecutó el algoritmo de reconstrucción. Lentamente, como una fotografía que se revela en un cuarto oscuro, el vestigio de los jeroglíficos originales emergió en sus pantallas. El nombre que apareció no era Tutankamón. El nombre era Nefer-Neferuatán. Ese era el nombre de trono que se cree que Nefertiti usó cuando se convirtió en faraona. La teoría de Nefertiti no solo era posible, sino que ahora estaba probada. La máscara que mentía. El escaneo cuántico finalmente reveló la historia oculta detrás de uno de los artefactos más famosos de la historia. Cuando el rey Tutankamón murió repentinamente a los 19 años, no había ninguna máscara lista para su entierro. Con solo 70 días antes de la fecha límite del entierro, los sacerdotes se enfrentaron a una tarea imposible:
No podían crear una máscara de oro de 10 kilogramos desde cero a tiempo. Pero había otra opción. La faraona anterior, Nefertiti, que gobernaba como Nefaruatan, había muerto recientemente, dejando una máscara funeraria completamente terminada. La decisión que probablemente tomó Iai, quien más tarde ascendería al trono como faraón, fue audaz. Transformarían la máscara de Nefertiti en Tutankamóns. El trabajo debía ser impecable. Los artesanos rellenaron sus orejas perforadas con varillas de oro, recortaron cuidadosamente su rostro conservando el tocado y las incrustaciones de vidrio, y luego esculpieron un nuevo rostro del joven rey. Mediante calor a alta presión, fijaron el nuevo rostro sin dañar la superficie. Finalmente, se enfrentaron a la tarea más delicada: borrar su nombre. En lugar de simplemente tacharlo, lo cual habría sido obvio, aplanaron el cartú a martillazos, borrando todo rastro de Nefanefaruatán, y luego volvieron a tallar los jeroglíficos de Tutankamón. Durante 3 milenios, nadie sospechó nada. Los rayos X, el método estándar de examen arqueológico durante décadas, no revelaron nada que pasara desapercibido. Solo la imagen cuántica, capaz de leer la historia térmica de átomos individuales, pudo desvelar la verdad. Este descubrimiento transforma nuestra comprensión de la historia del antiguo Egipto. Si la máscara perteneció originalmente a Nefertiti, ella fue mucho más que una reina consorte. Fue una faraona por derecho propio, encargando ajuares funerarios reales y asegurando la perdurabilidad de su legado. Su borrado fue deliberado, un intento sistemático de eliminar de la memoria a una de las mujeres más poderosas de Egipto. La revelación también plantea interrogantes escalofriantes. ¿Qué otros artefactos, estudiados y aceptados durante mucho tiempo, podrían ocultar secretos invisibles para la tecnología convencional? ¿Cuántas verdades han permanecido ocultas a plena vista, esperando que nuevas herramientas las revelen? Hay una justicia poética en lo que se ha revelado. Nefertiti fue borrada de la historia, su nombre destruido, sus rasgos desfigurados. Sin embargo, ella tuvo la última palabra. Durante un siglo, el mundo contempló la máscara dorada de Tutankamón, creyendo que pertenecía exclusivamente al joven faraón. En realidad, admiraban su arte, su ingenio, su pretensión de inmortalidad, que sobrevivió a todos los intentos por borrarla. El rostro puede ser el de Tutankamón, pero la máscara, el oro, la maestría artesanal, los conjuros sagrados, siguen siendo suyos. Durante 30 siglos, su presencia permaneció silenciosa, esperando la tecnología capaz de revelarla. Hoy, la máscara reposa en el Gran Museo Egipcio, admirada por millones de personas que aún desconocen lo que se esconde bajo su superficie. Solo ven el rostro sereno de Tutankamón, sin saber que están presenciando un encubrimiento, una improvisación desesperada ante la muerte y el legado oculto de una reina que se negó a ser olvidada. Por fin, la humanidad puede ver lo que el mundo ha pasado por alto. El mayor artefacto de la historia no es solo el de Tutankamón, es el triunfo de Nefertiti sobre el tiempo, el poder y el olvido deliberado. La máscara dorada de Tutankamón ha revelado finalmente un secreto que guardó durante 3000 años, pero esto es solo el principio. Cada artefacto, cada tumba, cada objeto antiguo puede albergar verdades inimaginables, ocultas bajo capas de oro, piedra y engaños. ¿Qué otras historias han permanecido enterradas, esperando a que la tecnología las revele? Y si la máscara de un joven rey pudo ocultar una mentira con tanto cuidado durante un milenio, ¿qué implica esto para las historias que creemos conocer? El pasado ya no guarda silencio, y la próxima revelación podría cambiarlo todo.